En esta noche quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Hay un pasaje bien hermoso en el libro del profeta Isaías, un texto muy conocido tanto por creyentes como por no creyentes, y es Isaías capítulo 40. Y vengo hablando en nuestras transmisiones de fortaleza. Y quiero seguir en esa tónica porque creo que es un tiempo donde necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos que Dios sostenga nuestra vida. Y dice Isaías capítulo 40, te invito a que busques tu Biblia, ahí en familia, puedes buscar Isaías capítulo 40 y vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 31. Te puedas acompañarme con tu familia, te voy a dar un momento para que busques la palabra del Señor. Sé que en casi todo hogar hay una Biblia. De pronto alguno se sentó frente a la transmisión y ¡ay! Se me olvidó la Biblia. Bueno, ves, te doy unos segundos para que vayas, la busques y te conectes con nosotros en Isaías capítulo 40, versículo 28 al versículo 31. ¿Sabe? En estos días hemos hablado de fortaleza y la palabra del Señor nos habla mucho de eso, pero hemos estado hablando esa fortaleza que el Señor, para mostrarnos la capacidad que Él tiene de darnos fortaleza, la asocia con algunos animales. Ya la semana pasada hablábamos de que Él da nuevas fuerzas como las del búfalo, o Él aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo, dice el Salmo 92, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Y de ahí compartimos, y este domingo estuvimos hablando en Habacuc, en el capítulo 3, donde Habacuc dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi Salvador, mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, y dice: Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces fíjate cómo ahora asocia la fortaleza con el siervo. Y de eso hablamos el domingo, y este pasaje que vamos a hablar también tiene asociado otro animal. Y dice el versículo 28: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Ahí está el animal, ¿verdad?, asociado con la fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Todos los pasajes de la Biblia, cada vez que lo leo digo: qué texto precioso, porque es que la Biblia es preciosa en todo el sentido de la palabra. Los textos de la palabra del Señor nos inspiran, nos bendicen, nos alientan, y qué hermoso es poder leer un texto de este calibre a nuestro corazón, a nuestra alma, ¿verdad? Saben, en esta vida muchas veces vamos a experimentar agotamiento. ¿Y qué es el agotamiento? Bueno, es el resultado del esfuerzo por lograr lo que esperamos. A veces tratamos de ir muchas veces y muy a prisa tratando de alcanzar las cosas, y a veces hay excesos de compromisos en medio de nuestra vida, excesos de responsabilidades, y en ese proceso en que corremos por alcanzar las cosas y estamos con tanto exceso de responsabilidad y compromiso, durante ese proceso terminamos emocionalmente agotados y físicamente también nos desgastamos. Es en esos momentos donde algunos quieren una renovación física, emocional y espiritual. Es en esos momentos donde se requiere, ¿verdad? Y algunos buscan cómo renovarse. Entonces, ¿dónde buscan algunos dónde renovar su fuerza? Bueno, algunos dicen: yo quiero ir a la playa, yo quiero estar frente al mar, quiero playa, brisa y mar. Mi esposa, por ejemplo, le fascina el mar, ¿verdad? Que es un lugar hermoso. Pero algunos buscan eso. Ahora, imagínate en este tiempo sin poder ir a ese lugar a recargar baterías, que sí se puede, ¿no?, físicamente. Otros van al gimnasio diciendo: necesito fortaleza física, quiero ponerme fuerte, entonces asisten a un gimnasio. Otros van a terapias de relajación, otros lo buscan en el yoga, otros dicen: no, lo que quiero es dormir, que yo me acuesto y duermo 2 horas, 3 horas, 3 días, ¿verdad? Porque necesitamos renovar
fuerzas. Y yo no digo que algunas de estas cosas no esté bien, no esté mal, ¿verdad? Y son buenas, nos hacen renovar nuestra fuerza, pero solo una fuerza física. Algunas de esas cosas son buenas, pero no renuevan, por ejemplo, nuestra visión de la vida, no renuevan nuestra mente, no renuevan nuestro corazón, no nos renuevan para volver a levantar el vuelo para los próximos tiempos de la vida. Quizás nos hagan sí descansar un tiempo, y es necesario que tengamos un día de descanso, un tiempo de vacaciones, y ahorita creo que casi obligatorio debido a todo lo que está pasando. Pero estas fuerzas que dice la Biblia van más allá de ir a la playa, de estar en un gimnasio, de acostarnos a dormir. Es una fuerza más grande y mejor, que no solo nos renueva físicamente y emocionalmente, sino que renueva el alma, renueva el espíritu y nos permite tener una visión de la vida diferente, una percepción de lo eterno desde la vista de Dios. Ahora, ¿cómo tenemos esas fuerzas nuevas? ¿Cómo podemos ser renovados con esas nuevas fuerzas? Bueno, el pasaje nos muestra algunas cosas que quiero compartir hoy, ¿verdad? Uno está ahí en el versículo 28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y mira lo que dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio. Eso me dice a mí que la fuente de toda fortaleza es Dios. No desfallece ni se fatiga, dice el profeta Isaías. Dios no se cansa. Él es fuente de fortaleza y poder. Él no desfallece. Dios nunca se cansa. Él nunca falla ni se preocupa en sostener la mano débil de su pueblo. No. Él no se cansa, por ejemplo, de nuestras circunstancias. Muchos de nosotros sí nos agotamos. Algunos apenas tenemos no sé cuántos días de cuarentena van. No sé, ¿verdad? Yo no llevo la cuenta, pero algunos ya están cansados. Algunos ya están agotados, algunos ya están, Dios mío, ¿qué pasó? Que no aguantan. No, Dios no se cansa de nuestras circunstancias. Él nunca pierde interés en nosotros, en nuestros asuntos. Lejos está de desmayar Él en su acción en nuestro favor. No, Dios nunca se va a cansar de tus circunstancias, ni se va a cansar de ti, ni va a perder interés en ti, ni va a desmayar en cuanto a la acción a nuestro favor. Al contrario, dice ahí en el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. De ese Dios que es la fuente de toda fuerza, al contrario de cansarse de nosotros, Él lo que hace es que extiende a fortaleza sobre los que están desmayando. El profeta Isaías, fíjate, hace un contraste entre la fortaleza de Dios y la fortaleza de los hombres, y toma el símbolo de la fuerza de los hombres, que es la juventud. Por eso habla de los jóvenes y los muchachos, hablando de el símbolo de fuerza, porque la vitalidad y la fuerza para nosotros está en la juventud. Es cuando estamos en nuestro esplendor de la vida. Y el profeta Isaías hace un contraste entre Dios y los hombres y la fuerza de Dios y los hombres. Y ese contraste está diciendo que lo más fuerte de los hombres, o sea, los muchachos y los jóvenes, se fatigan y se cansan. Pueden ser fuertes, pero se van a cansar y se van a fatigar, ¿verdad? Aún ellos, que son el vigor nuestro y nuestro ejemplo, experimentarán descanso. Y aclaro, no es que cuando Dios nos da fuerza nos vamos a sentir agotamiento físico, porque ahí no está hablando de esa fuerza física. Nos vamos a cansar, obviamente. Si estamos laborando largas horas, vamos a sentirnos extenuados. Si hacemos ejercicio físico más de lo debido, vamos a sentir fatiga. Pero entonces ahí no está hablando de eso. Ahí está hablando de una fuerza que va más allá de eso. Y por eso hace el contraste entre lo que Dios da y la fuerza de nosotros. El Dios no desfallece, dice arriba, no se cansa, mientras que los jóvenes se fatigan y se cansan. Fíjate la capacidad de Dios frente a la nuestra. Mientras los jóvenes se cansan, desfallecen, a Dios nunca lo veremos desfallecer.
ni fatigar con cansancio. Nunca usted verá al Señor con las manos en la cabeza, sentado por no saber qué hacer, diciendo no puedo más. Nunca lo verá así como que se me salió de las manos esto. No verá nunca a Dios así. Porque Dios no se agota. Y ahí mismo dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No, a Dios nada de esto lo toma por sorpresa. Mi amigo y hermano que me estás escuchando. No, Dios nunca lo escuchará diciendo me rindo, no puedo seguir adelante. Dios no está mirando la situación y está agotado diciendo me cansé de esto. Y como una vez alguien hablando de una supuesta profecía dijo que Dios había dicho la cosa está dura, está tan dura que hasta yo tengo miedo. Nunca escucharemos a Dios diciendo semejante barbaridad. Nunca veremos a Dios nervioso. Entonces, como no lo verás nervioso, entiende que Él tiene el poder y la fortaleza. Tiene todo en control. Lo que sí veremos es lo que dice el versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Tú estás cansado, amigo que me oyes, pon tu esperanza en Jesús. Ven a Cristo esta noche, Él da fuerza. Y no solo da, sino que multiplica. Siempre hemos enseñado que Dios no sabe restar ni dividir. Dios suma y multiplica. Necesitas fuerza, Él puede multiplicar tus fuerzas en esta noche. Él es una fuente de superabundante fuerza y poder. Por eso puede proveer de esa fuerza a otros. Así que no es que Dios esté repartiendo fortaleza al que quiera. No, Dios reparte fortaleza y ahí dice ¿a quién? ¿A quién Dios le da la fuerza? ¿Quién es el que necesita la fortaleza? ¿Quién es el que Dios le provee esa fortaleza? ¿A quién se la da? Entonces fíjate, dice el versículo entonces 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, y dice el 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, ¿a quién Dios le da fuerza? A los que esperan en Él. Y esa palabra esperar en hebreo es la palabra hebreo kabah. Kabah, que significa atar, ligar. Ligar juntos como torcer. Es como si usted cogiera dos cuerdas y las empezara a torcer y a unir. Eso significa la palabra esperar ahí. Los que esperan, o sea, los que se ligan a Dios. Los que se hacen uno con Dios. Los que inclinan su corazón a Dios y dicen, bueno, quiero hacer la voluntad de Dios. Tengo que estar aquí en la presencia de Dios. Los que se vuelven uno con Dios. La idea es que si en realidad esperamos al Señor, de verdad estemos constantemente buscando su rostro, estemos ligándonos junto al corazón de Dios. Y entonces el estar allí ligados a Dios es como si dos cuerdas la volvieran una sola. Entonces tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú quieres cumplir el propósito de Dios, tú quieres obedecer su palabra. Hay un deseo en ti de estar allí en la presencia de Dios. Creo que estos tiempos difíciles, la idea es que el Señor quiere que mucha gente pueda volverse uno con Él. Creo que todo esto Dios lo está usando para que muchos corazones puedan mirarlo a Él y aprendan a esperar en Dios. La salvación nuestra en este tiempo aún viene de Jehová. Los que esperan a Jehová. Pero eso también me dice que no es los que arrancan adelante y dejan a Dios atrás. Los que se adelantan. No, es los que esperan a Dios. Es los que están ligados a Dios dando pasos en la dirección que Dios da pasos. Es decir, que cuando alguien arranca en la vida a hacer algo, va con la certeza de que están llevando a cabo la voluntad de Dios. De manera que emprenden decididos, entendiendo, estoy haciendo la voluntad de Dios. Por eso la promesa es preciosa, nuevas fuerzas. Fíjate, la palabra nuevas quiere decir unas fuerzas que tú no conocías. Una fuerza que no proviene de tu vigor, ni de tu salud, ni del gimnasio, ni de las medicinas que te estás tomando, ni de las vitaminas. Eso está bien en cuanto a salud física, pero nuevas fuerzas quiere decir una fuerza que viene del cielo, una fuerza que viene de arriba. No las viejas fuerzas tuyas, no las fuerzas humanas, no, son fuerzas divinas. Por eso se habla de nuevas fuerzas, fuerzas que tú no conocías y que solo vas a empezar a conocer cuando esperes a Dios. Cuando entiendas que tienes que estar ligado al Señor, ¿verdad?
Puedes haber experimentado la fuerza de tener 15 años, 20 años, o los tienes ahora mismo y estás sintiéndote en plenitud. O puedes haber experimentado la fuerza de los 30, de los 40, de los 50. Pero el profeta no se refiere a esa fuerza de los que los hombres conocen. Porque esa fuerza se acaba. Pero cualquiera que espera a Jehová tendrá nueva fuerza, una fuerza espiritual. Y esa fuerza no es para los jóvenes nada más, ni para los viejos, es para todos aquellos que deciden poner su confianza en Dios. Jesús dijo: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ese descanso de Jesús nos da la fuerza de iniciar. Sentimos fortaleza, entonces el Señor nos permite experimentar una renovación. Y es lo que dice ahí: levantarán alas como las águilas. ¿Qué producen esas nuevas fuerzas de Dios en nuestra vida? Bueno, una renovación espiritual, un renuevo en el corazón. Y cuando habla de las águilas tienen un proceso de renovación, del que no quiero hablar ahora porque es un proceso que de pronto nos detendríamos a hablar ahí, pero es un proceso donde el águila puede volver a retomar vuelo y vivir y extender su vida por unos años más. Dios quiere renovarnos para que nos remontemos sobre toda tormenta. Y esta renovación del águila es un buen ejemplo. Lo que sí quiero mostrarte del águila, y le voy a pedirle el favor a mi esposa que me ayude ahí a buscar Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Si quieres lo busca, Deuteronomio 32, 11. Para que veas algo particular que hace el águila, en su nido. Y como estamos hablando de retomar, nos renovemos y nos remontemos sobre las tormentas y circunstancias. Mira lo que hace el águila. Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, las toma, los lleva sobre sus plumas. Bien, hasta ahí. Ahí está hablando del águila y dice que el águila excita sus alas, revolotea en el nido y toma el polluelo y lo lleva sobre sus plumas. Eso realmente la hace el águila. Llega un momento en que el águila, con sus polluelos allí en el nido, los incomoda. Empieza a incomodar a remontarse a las alturas, a volar, a que experimente la experiencia de estar en el aire. Así que el águila empieza a incomodar al polluelo con sus alas, las alas que un día el polluelo veía como alas protectoras, ahora las ve como alas amenazantes. También él rompe parte del arbusto del nido, de modo que eso que antes era una casa, que el polluelo se sentía cómodo, cuando rompe ese arbusto hace que quede como si fueran espinas en el nido. Donde antes el polluelo se sentía cómodo, ahora se siente incómodo, no solo por las alas de su madre, sino también por las espinas que ella misma está generando en ese nido. Luego empieza a agitar sus alas, el polluelo se coloca casi alrededor del nido, asustado, ¿no? Pero llega un momento en que el polluelo se sube sobre las alas de la madre, por eso el texto dice, y lo lleva sobre sus plumas. Entonces ese polluelo se monta sobre las alas de su madre, que ella se remonta con su polluelo encima a las alturas. Y quizás el polluelo se siente cómodo ahora. Por fin estuvo cómodo un momento ahí en el nido, pero en la incomodidad ahora se siente cómodo en las alas de su madre. Pero cuando están bien alto, la madre lo lanza, lo tira, para que el polluelo aprenda a volar. Y una forma en que el polluelo aprende a volar precisamente es que la madre águila le ayuda o le enseña a usar las corrientes de aire contraria, para que el polluelo extienda sus alas y empiece a planear. De esa forma le enseña. Todo eso es parte del proceso de renovación. Yo creo que en este tiempo difícil, el Señor ha incomodado a su iglesia.
el Señor todo esto lo ha permitido porque ha colocado espinas, porque ha empezado a excitar sus alas para que la iglesia salga de la comodidad en que mucha iglesia está. Algunos cómodos espiritualmente, sentados, adormecidos, sin vitalidad. Una iglesia que le falta corazón, fuego, vigor espiritual. Pero esta situación que aparentemente algunos ven mal, el Señor la está usando para levantar una iglesia gloriosa. Para que sea una iglesia que se levante sobre todo este tiempo y sea una iglesia que extienda sus alas y vuele y cumpla el propósito de Dios y cumpla el plan de Dios. Así que este tiempo, iglesia, daré gracias a Dios porque Él quiere darnos nuevas fuerzas y está usando la adversidad que el mismo Dios permite y genera para que nuestros corazones empiecen a latir más fuerte por el Señor Jesucristo, para que nuestro corazón empiece a apasionarse más por Dios, para que nuestra vida empiece a ser luz, la verdadera luz, para que empecemos a amar al Señor como se debe y a vivir como verdaderos discípulos de Jesucristo. Así que este tiempo, téngalo por seguro que es un tiempo de renovación espiritual. Estoy tan convencido que mucha gente que estaba apática a las cosas de Dios, mucha gente que estaba fría en la oración, mucha gente que estaba fría en congregarse, mucha gente que estaba fría en el estudio de la palabra, en estos días, sus corazones están siendo renovados y han tenido que estar de rodillas. Así que gracias a Jesucristo por este tiempo. Creo que es un tiempo de nuevas fuerzas, iglesia. Esto pasará, pero la iglesia del Señor permanecerá. Y saldrá en victoria, pero hablo de una victoria espiritual, con más corazón, con más pasión. Jesús usando esto para preparar una iglesia. No podemos desconocer que el retorno del Señor es inminente. Y Jesús está preparando su iglesia para que vuele y se encuentre con Él en las alturas. Porque creo que si el Señor llegaba sin antes de todo esto, hay una iglesia que no vuela, que no podía encontrarse con el Señor en los aires. Pero ahora hay una iglesia volcada a Jesucristo. Y creo que Dios está llamando a mucha gente más a poner su esperanza en Él. Los que esperan en Jehová, me refiero a los amigos que me oyen, espera en Dios. Haz que tu corazón sea uno con Dios. ¿Cómo haces eso? Bueno, abre tu corazón a Jesús esta noche. Deja que Cristo entre a tu vida y verás que viene un nuevo tiempo sobre ti. Hay muchas más cosas que quisiera compartir, pero por asuntos de tiempo voy a dejarlo hasta allí, porque ahí habla de los que se fatigan, los que se cansan, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Después dice, correrán y no se cansarán. ¿Y en qué vamos a correr nosotros la iglesia? Bueno, correr en la fe, por ejemplo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice la Biblia. Pero bueno, eso tendría yo, es más tela por cortar. Y después dice, caminarán y no se fatigarán. ¿Y en qué caminaremos? Bueno, hay un ejemplo de un hombre que caminó con Dios, Enoc, en Génesis. Y caminó y caminó y caminó y caminó tanto con Dios que cuando quiso mirar a los lados ya estaba en el cielo con el Señor. Entonces el Señor quiere darnos esa renovación, esa nueva fuerza, para que corramos la carrera de la fe y para que caminemos con Dios. Cuando vengamos a ver de tanto caminar con Dios, estemos con Él en la eternidad. Así que, amigo, hermano que me oyes, hay promesa para ti hoy de nuevas fuerzas. Me dirijo a los amigos que están conectados con nosotros. Y amigos, hablo de simpatizantes del Evangelio. A pesar de que van a una iglesia y van ahí de vez en cuando, no han abierto su corazón a Jesucristo del todo. No han rendido su vida. Y aquellos que quizás no están asociados a una iglesia, te invito a que hoy abras tu corazón a Jesucristo. Y a que hagas una oración donde rindes tu vida al Señor. Y te pido que hagas esta oración conmigo. ¿No sabes cómo orar? Bueno, yo puedo dirigirte en oración. Repite después de mí, dile, Señor Jesús, en esta noche reconozco mi debilidad. Reconozco que me fatigo, que me canso.
Me canso emocionalmente, espiritualmente, que hay cargas que no puedo llevar. Así es, Dios. Pero acepto ese llamado tuyo, de los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas. Acepto ese llamado tuyo que dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vengo a ti, Jesús, reconociendo mi debilidad, reconociendo que soy un pecador, y te pido perdón por mis pecados. Límpiame, purifícame, lávame con tu sangre preciosa. Entra a mi corazón, sé el Señor de mi vida y sé mi Salvador. Regálame el don de la vida eterna.